Bienvenidos una vez más a Radio Proyectos de Ilumina TV. Mi nombre es Mayra Rivas y el día de hoy les voy a estar compartiendo un proyecto más acerca del cultivo de chile habanero como una alternativa en el estado de Baja California. Así es que no te despegues, comenzamos. Bueno, ahora sí damos inicio a la presentación del nuevo proyecto del cultivo del chile habanero como una alternativa en el estado de Baja California. Este proyecto lo encabeza investigadores de la Facultad de Ingeniería y de Negocios de UABC San Quintín, donde el objetivo es conocer la adaptabilidad del cultivo a las condiciones ambientales del estado. El estudio se enfoca en el sistema de producción bajo ambiente controlado. Tal vez ustedes hayan escuchado que la mayor parte de superficies en los campos de cultivo de Baja California se siembra lo que es el tomate, la fresa, el trigo, la cebolla, el espárrago y la uva. Ahora, especialistas en agricultura en zonas áridas trabajan en la producción de una nueva variedad del chile habanero. Bueno, el chile habanero es una hortaliza de clima caliente que regularmente se cultiva en un rango de temperatura que alcanza hasta los 35 grados, por lo que su mejor desarrollo se obtiene en zonas subtropicales como Yucatán, estado que concentra el 73% de la superficie del cultivo del chile habanero aquí en México. Para hablarnos un poco más del proyecto, los dejo con una entrevista de la maestra Aurelia Mendoza, una de las colaboradoras de este proyecto. ¿Cuál es el trabajo de investigación que ustedes están realizando? El proyecto está dentro de una línea de generación de aplicación al conocimiento que se llama Mejoramiento Genético y Producción de Cultivos bajo condiciones de invernaderos. El proyecto específico es evaluación de rendimiento en el cultivo de chile habanero y su avance generacional. ¿Por qué? Porque en el 2013 nosotros iniciamos a trabajar con chile habanero ya para fines de investigación y educativos también, para que los estudiantes vayan adquiriendo los conocimientos respecto al manejo agronómico, a todas las condiciones que demanda este cultivo para poder incrementar sus rendimientos. ¿Cuál es la función de los invernaderos en este proyecto? El área de invernaderos apoya o ayuda en este proyecto de investigación es porque, bueno, bajo condiciones de cielo abierto, en esta región del Valle de San Quintín no nos fuera posible producir este cultivo. ¿Por qué? Porque es un cultivo de clima tropical donde requiere altas cantidades de luz, altas temperaturas para poder desarrollarse. Entonces, esa es la situación que la agricultura protegida nos está beneficiando. En la región de Yucatán, donde es característico de la producción, que es el clima perfecto para producir chile habanero, a campo abierto producen entre 18 y 20 toneladas por hectárea. Nosotros, a nivel experimental, bajo estas condiciones e implementando un programa de fertirriego, obtuvimos alrededor de 70 toneladas por hectárea. Entonces triplicamos el rendimiento que ellos obtienen allá. ¿Y por qué lo volvimos a establecer? Porque necesitamos tenerlo 3 años consecutivos o establecerlo 3 años consecutivos para ahora sí garantizar que realmente bajo estas condiciones, en este tipo de suelos y bajo estas estructuras, pues el rendimiento de chile habanero es muy elevado, su potencial es muy bueno. Toma nota. ¿Sabías que chile habanero proviene de las tierras bajas de la cuenca amazónica? De ahí, y por medio de agricultores y alfareros que migraban a otras tierras, se propagó hacia Venezuela, Colombia, Guayana, las Antillas, entre otros. Sin embargo, hoy en día México se lleva la palma en producción con 1.500 toneladas anuales de chile habanero y es considerado como un referente de la cultura culinaria de Yucatán. Hemos llegado al final de esta emisión. Te agradecemos el que nos hayas sintonizado una vez más y esperemos que este proyecto te haya parecido interesante y le sigas la pista. Agradecemos a la profesora Aurelia Mendoza por habernos facilitado la entrevista y permitido hablar de su proyecto. Hasta la próxima. Esta es una producción para Ilumina TV.